pues lo estamos ocupando en todos lados, estamos aplicando la inteligencia artificial, pero no sabemos ese impacto que puede provocar pues a nuestro medio. Totalmente, un gran tema, bastante interesante, pero antes de entrar al detalle de la pregunta, quiero poner en consideración dos cosas. Sí. La primera es que hay que tener en cuenta que prácticamente todo lo que tenemos, todo lo que existe, consume tanto energía y también consume agua. Ese tema es importantísimo tenerlo presente. El segundo es que, pues bueno, cuando sabemos esto hay que preguntarnos dos cosas. En primer lugar, la energía que consume, de dónde viene, si es de fuentes renovables o si es de fuentes contaminantes. Y en segundo lugar, qué tipo de agua estamos consumiendo, si es agua potable, es agua tratada. Y bueno, esto solo lo quiero poner en consideración. Cuando platicamos sobre cuál es el impacto y sobre la parte del consumo de recursos de la inteligencia artificial, hay que tener en cuenta un par de cosas. Lo primero, que es que este tipo de tecnologías, pues bueno, es tecnología que tiene un procesamiento de datos muy grande, procesa billones de datos prácticamente cada segundo y por lo tanto requiere una capacidad computacional sumamente grande. Generar este tipo de imágenes requiere procesar muchísima información y bueno, justamente aquí es en donde vemos este impacto directo hacia la parte de la energía, pero también hacia la parte del consumo de agua. Y quiero profundizar un poco hacia la parte del agua, porque creo que ha sido una de las inquietudes que se ha visto mucho en estos momentos en las redes. Utilizar inteligencia artificial depende mucho de infraestructura de centros de datos. Cuando tú tienes un centro de datos, pues hay que estar utilizando mucha energía y pues obviamente toda la infraestructura se está calentando constantemente. Para poderla enfriar hay que utilizar agua, pero esta agua usualmente es agua que se utiliza a través de ciclos cerrados que va pasando, vamos, por toda la infraestructura de los centros de datos y va enfriando prácticamente toda la infraestructura. Entonces, si bien es cierto que tiene un impacto significativo en temas de energía, al menos en el lado del agua es muy importante tener eso presente, ¿no? Casi siempre hay que cuidar de dónde viene el agua y qué tipo de circuitos tiene para saber que, bueno, no se está desperdiciando el agua. Oye, David, ¿y todas las IA son iguales? Otra gran pregunta, no, la verdad es que tenemos muchísimos tipos de inteligencia artificial y por lo tanto también hay varias consideraciones. Yo creo que también aquí vale la pena precisar que, dado que no todas son las mismas, el impacto tampoco es el mismo siempre. En primer lugar, pues no todas las IA tienen el mismo tamaño de complejidad, es decir, hay modelos que son mucho más complejos, otros que son mucho más simples. Los que son más complejos tienen un uso significativo de energía respecto a los que son más sencillos. Por otro lado, también es importante precisar la frecuencia del uso. Hay inteligencias artificiales que están conectadas y encendidas 24/7, por lo tanto su consumo es muy alto. Pero hay otras que, bueno, lo podemos llamar que se utilizan por evento. Entonces, dado que las usas esporádicamente, el impacto es mucho menor. Y un tema muy importante también para distinguir los diferentes tipos de inteligencia artificial y el impacto que tienen es algo que se llama la eficiencia de los algoritmos, porque al final del día toda la información que procesan pues pasa por un algoritmo, pero no todos los algoritmos son igual de eficientes. Algunos necesitan hacer más cálculos, otros hacer menor cantidad de cálculos. De hecho, ahorita hablando mucho de ChatGPT, cuando tú le das algo a ChatGPT, te dice qué tipo de inteligencia quieres utilizar. Cada tipo de inteligencia puede ser más tardada o mucho más rápida, dependiendo de lo que estés haciendo, y de ahí pues también la importancia que va a tener en términos ambientales o también en términos del uso de energía. Claro, pero ahora cuéntanos la inteligencia artificial, ¿cómo puede ser más sostenible en el futuro? Una gran pregunta y yo creo que una duda no solo quizá de la inteligencia artificial, sino prácticamente de todos los sectores. Sí. Un tema importante, pues justamente lo que acabo de platicar, el tema de los algoritmos. ¿Cómo podemos optimizarlos y hacerlos más eficientes? En primer lugar, pensar en algoritmos que pues nos desarrollen y nos den resultados prácticamente similares, pero con una cantidad de cálculos menores, ¿no? Esto ayudaría a reducir la parte del impacto. Un tema bien importante es saber qué tipo de energía usan. Va a ser súper importante que, bueno, los data centers en donde se encuentra toda la infraestructura para la inteligencia artificial, pues esté conectado usualmente a fuentes de generación de energía renovable para que sepamos que el impacto es menor. Y un tema bien importante que yo creo que poco a poco irá avanzando alrededor del mundo es la parte regulatoria. Y especialmente yo creo que el tema de transparencia, es decir, que los mismos centros de datos, que las mismas compañías de inteligencia artificial poco a poco nos empiecen a revelar información de qué tan sostenibles son o no lo son y cuál es el impacto real que están generando. Porque como lo hemos dicho, de que utilizan mucha energía, utilizan muchísima y no hay duda de ello. Entonces tenemos que ser muy claros y transparentes sobre qué está pasando al respecto.